Hola y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie de podcast Bienestar en el Trabajo. Mi nombre es César Izazola y soy el director de negocios en Workplace Options México. Los saludo hoy desde México con nuestra invitada muy especial, Tamara Luque. Ella es neuropsicóloga positiva y coach creativa. Cuenta con más de 18 años de experiencia en distintos ámbitos de psicología y del desarrollo personal, tanto en contextos clínicos como académicos y empresariales. Autora, speaker, docente y facilitadora internacional. Su misión es inspirar a más personas a salir de sus cajas para vivir una vida con propósito y en balance. Tamara, bienvenida. Hola César, gracias por la presentación. Wow, una escuchada así como desde lejos dices, qué serio suena todo. Gracias por este espacio, gracias por compartir este ratito conmigo. Totalmente, me encantó todo lo que representas y con el gusto de tenerte aquí en Workplace Options para que nos puedas platicar y compartir toda tu perspectiva que tienes sobre este tema tan importante, ¿no? Que es la cultura de inclusión en las posiciones de liderazgo. Y me gustaría comenzar con qué significa para ti, Tamara, el liderazgo inclusivo en el contexto de un lugar de trabajo. Bueno, lo que significa para mí y lo que debería significar para todo el mundo, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo inclusivo, hablamos de un liderazgo que valora, que respeta y que aprovecha, ¿no? La diversidad de sus equipos, ¿no? De todos sus miembros. Pero no solamente en cuanto, a veces quedamos mucho con el tema de que sea exclusivamente cuando hablamos de género, pero cuando hablamos de diversidad también hablamos diversidad de pensamientos, de experiencias, de antecedentes, de cultura, de raza, de orientación sexual, etcétera, ¿no? Y también un área en el que yo como neuropsicóloga me gusta también incluir, que es como la neurodiversidad, ¿no? Entender que también nuestros sistemas cognitivos y nuestros cerebros son distintos y que somos personas complejas que todas necesitamos y queremos sentirnos valoradas, escuchadas, empoderadas, pues para contribuir plenamente, ¿no? Cuando nosotros nos sentimos que formamos parte de un sitio que se nos ve, que se nos valora, pues tenemos mucha más apertura para ser auténticos, que es otro tema que me encanta hablar, y obviamente para poder contribuir con nuestros talentos, ¿no? Y cuando hablamos de liderazgo inclusivo, hablamos de esa cultura de pertenencia donde se fomenta la colaboración y se eliminan esas barreras al éxito, como pueden ser los prejuicios inconscientes, que hablaremos posiblemente más adelante, y prácticas discriminatorias. Muchas gracias, Tamara. Y me gustaría que pudieras ahondar un poquito más en por qué es clave e importante en estas posiciones de liderazgo el tener un lugar de trabajo inclusivo comparándolo con una posición actual, ¿no? O que sea, pues como sin este componente de inclusividad. Bueno, para mí en primer lugar creo que hay una parte de la inclusión que es muy básica, que gracias a que ahorita también yo creo que más las organizaciones tienen este tema en boca, que es el bienestar, ¿no? En alguna otra ocasión en la que hemos podido hablar de pertenencia y demás, es importante el sentimiento, la necesidad o el sentimiento de pertenencia es una necesidad básica de todas las personas. Entonces eso va a promover y va a ayudar también a que todas las personas, ¿no? Que están debajo de ese liderazgo, pues se sientan bien, ¿no? Y eso es importante porque obviamente, más allá obviamente de la equidad y de la justicia, que eso es una realidad importante, pero también vamos a poder garantizar que las personas que forman parte de nuestras organizaciones, las que hacen posible, ¿no? Que desempeñen todas las funciones, se sientan bien equilibrados y con salud mental, emocional, psicológica, ¿no? Y que se sientan seguros, que también es una necesidad psicológica básica, que la verdad es que creo que como en muchos modelos actuales del entorno laboral, igual no hemos ido olvidando, ¿no? Fomentando mucho la productividad y olvidándonos de la parte humana de las personas. Eso por un lado, porque obviamente como soy psicóloga, pues eso lo voy a poner siempre por delante. Obviamente, bueno, el tema de equidad. Pero por otro lado,
Bueno, vinculado a eso, mejora el compromiso y la retención de los empleados. Esto, pues, a las personas que necesiten datos duros, tú eres perfecto en las estadísticas, yo no tanto, pero obviamente si las personas están contentas, se sienten seguros, se comprometen mucho más con el trabajo, se sienten satisfechos. Esto reduce las bajas, reduce la rotación de personal, aumenta la productividad y obviamente hace que el clima laboral y que el funcionamiento de la empresa en muchos lugares, no, en muchos ámbitos también en el de la comunicación entre equipos y demás, mejore. Luego, por otro lado, también la diversidad es clave para la innovación y la creatividad, ¿no? Esto lo hablamos mucho de que siempre decimos, ¿no? En el ambiente, el entorno laboral actual, pues obviamente hay mucha más competencia, hay muchas más empresas que hacen cosas similares, ¿no? Y yo diría que también a veces es un valor diferencial si las empresas consiguen verlo como ese valor importante que tiene, ¿no? Si los líderes empiezan a concebir la importancia que tiene tener diferentes perspectivas dentro de sus equipos, porque eso va a permitir que se generen una gama de más amplia de ideas y de soluciones. Y además, una persona que no se siente valorada ni vista, incluida, es muy difícil que pueda expresar sus puntos de vista, que pueda aportar sus talentos, que pueda dar su opinión con libertad. Y esto creo que es un diferenciador clave. Eh, Luego, añadiría también que es importante el liderazgo inclusivo porque obviamente refleja esa diversidad en sus equipos, refleja la diversidad en el mercado, ¿no? Nosotros al final, tanto servicios como productos, nos enfocamos a un mercado que cada vez obviamente es más diverso, eso es una realidad. Y por último, yo añadiría que el liderazgo inclusivo es muy importante para la adaptación y la resiliencia organizacional. ¿Y qué me refiero con esto? Me refiero a la capacidad que tienen las organizaciones de a enfrentarse a los cambios y a las crisis, ¿no? Ahorita justo pues después de la pandemia y demás y algunas crisis económicas que al menos, por ejemplo, yo recuerdo haber vivido en España, pues obviamente si el líder entiende ese valor que tiene un equipo diverso para poder enfrentar con más herramientas, con más diversidad esos desafíos y adaptarse a las nuevas realidades de manera efectiva, pues obviamente es, digamos, apostar a caballo ganador. Me encantó todo lo que compartiste. Creo que fue bastante detallado, profundo. Y justamente de lo que mencionaste, las estadísticas, me encantan las estadísticas y justo iba de mencionar la del economista que comenta que el 44% de las personas en México se sienten solas en el lugar de trabajo. No sé si decirlo, me impacta, me conmueve, me da tristeza de alguna manera, pero es algo muy impactante de alguna manera, donde me gustaría que comentaras los retos que pueden tener los líderes, que pueden ser los más comunes a los que se puedan enfrentar con sus equipos, para poder promocionar y tener un lugar inclusivo de trabajo, ¿no? Tamara, ¿puedes comentar un poquito más a detalle? Creo que igual, así como en primer lugar, creo que hay una parte muy importante que mencioné al principio, que son los prejuicios o los sesgos inconscientes. Creo que esto es el mayor reto. ¿Por qué? Porque si tú preguntas a la gente, ninguno tenemos prejuicios nunca, ¿no? Si tú eres racista, eres discriminador o todas las personas te van a decir que no. Es un sesgo que nos cuesta a veces hacer consciente y que obviamente eso permea y que afecta pues a todo, ¿no? A cómo nos comportamos, a qué tipo de decisiones tomamos, a cómo interpretamos la realidad, el mundo y en este caso pues todo lo que sucede dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, es importante identificar esos prejuicios o actitudes implícitas. Esto se puede hacer con formación y con capacitación, obviamente, porque estos pueden influir en las evaluaciones de desempeño, en las decisiones de contratación y de promoción, en cómo se interactúa con los compañeros de trabajo, en cómo se puede favorecer ciertas voces o se ignoran otras en el entorno de trabajo, ¿no? Y entonces esto tiene un impacto muy importante. Entonces creo que uno de los errores más comunes es no ser consciente de eso que en realidad está sucediendo, ¿no?
Otra parte sería la resistencia al cambio. Esto sucede creo que en casi todas las organizaciones. Hay algunas que por su propia naturaleza son más dinámicas, ¿no? Todas estas de las nuevas tecnologías, las startups y demás. Pero me encuentro muchas veces que encuentro clientes, ¿no? Y que vienen y que me dicen, no, bueno, pues es que a veces, claro, ¿no? Los líderes o los equipos pues también están como de otro tipo de cultura, ¿no? Incluso de otra generación. Entonces es importante como trabajar esa parte de la resistencia al cambio para poder abrir áreas de apoyo, abrir comunicación abierta para poder abordar como acompañar en este proceso, ¿no? Que también entendamos que a veces son procesos inconscientes y que tanto los líderes como las personas de los equipos necesitan como el acompañamiento adecuado para adaptarse, ¿no? Luego falta de conocimiento y de capacitación, que eso tiene que ver con el tema de los sesgos, ¿no? Inconscientes. Entonces, al final, hay muchas organizaciones que tienen buenas intenciones, pero al final no consiguen establecer como una estructura o que realmente esas prácticas inclusivas se implementen efectivamente. Al hilo también de la resistencia al cambio, y lo que acaba de mencionar, está el tema de la cultura organizacional que está arraigada, ¿no? Si hay normas, valores y comportamientos que ya están muy establecidos, muy fijos, que cuesta modificar y que todavía, especialmente en la cúpula directiva, digamos, la gente se resiste más, es muy difícil plantear como un cambio tan grande, ¿no? Que involucre obviamente a la estructura, a los valores y a todos los procesos organizacionales, ¿no? Luego también diría que lo que sucede con los equipos, una dificultad que tienen los equipos para ser más inclusivos es que también, incluso los líderes, es que a veces también hay falta de representación y de modelos a seguir, ¿no? En la parte como más arriba. Entonces, como sucede en el caso de las mujeres, ¿no? Que a veces es como si yo no tengo un modelo a seguir en determinadas posiciones, es difícil que quizás yo piense que eso vaya a ser real, ¿no? Que yo pueda alcanzar también esa posición. Y creo que otro reto es tema de comunicación, que creo que eso afecta casi a muchos de los problemas de las organizaciones, de que no hay como una comunicación eficaz y tampoco hay una evaluación y un seguimiento suficiente para poder dar prioridad también a estos temas. Totalmente. Y justamente te iba a cuestionar el cómo podemos generar el cambio de chip hacia los líderes, el tema de los estigmas, porque al final de cuentas, como tú lo mencionaste, considero que las personas que están en estos equipos, pues ven lo que el líder normalmente hace, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias efectivas se pueden fomentar en estas culturas inclusivas para poder permearlas en los lugares de trabajo? Bueno, como tú decías, yo creo que es muy importante para poder permearlo. Yo a veces cuando intervengo a nivel de cultura organizacional, es que obviamente la parte que está arriba es la primera que tiene que interiorizar e integrar todas estas cosas que quiere que luego permee, ¿no? Y ejemplificarlo. Yo también cuando me he encontrado, ahora yo soy freelance, pero cuando trabajaba en una organización, en alguna ocasión me ha pasado, ¿no? En muchas cuestiones de que te transmiten, ¿no? Lo que hay que decir porque en ese momento es lo que se lleva, digamos, ¿no? O que los líderes son más lo que se lleva en ese momento, pero tú te das cuenta de que al final esas personas no lo integran realmente, no lo ejemplifican con su comportamiento, no lo muestran, no lo comparten, no lo viven realmente, ¿no? Entonces creo que es muy importante que desde la parte más arriba de la cúpula pueda tener como esta parte del compromiso con el liderazgo inclusivo y que puedan recibir no esa capacitación para reconocer sus propios prejuicios, trabajar en superarlos y obviamente que esto les permita fomentar un entorno en el que todos los empleados se sientan valorados y respetados. Como decía antes, en realidad las estrategias vienen muy vinculadas a los retos, ¿no? Entonces, capacitación, entonces obviamente en torno a estos temas que estamos hablando, ¿no? Prejuicios inconscientes, comunicación inclusiva, sensibilidad cultural, etcétera, ¿no? Todo esto, cómo lo pueden hacer y capacitación en habilidades específicas, ¿no? De diversidad y de gestión de la inclusión. Fomentar la comunicación abierta y transparente. Esto es muy importante. No podemos hacer sentir a la gente parte de algo si en realidad luego no les damos voz y con esa voz
tampoco hacemos nada. Esto es un error que también yo encuentro mucho. Ponemos buzones de sugerencias, encuestas anónimas, grupos de discusión, que pueden ser alguna de estas técnicas, ¿no? O comités de diversidad e inclusión que trabajen directamente con alta dirección, pero toda esta información que se utiliza no va a ningún lado, se va ¿no? A contrapares, no vamos a ningún lado. Entonces esto, la sensación que genera en los empleados, obviamente es la contraria, es al final, pues yo estoy intentando, pero al final, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué yo voy a expresar mi opinión si nunca se tiene en cuenta? Entonces, no solamente abrir esos canales de comunicación y una retroalimentación regular, sino que también obviamente se haga algo con ello, ¿no? Y acá otra estrategia sería obviamente establecer políticas y prácticas inclusivas en ese sentido en cuanto a contratación, promoción, remuneración y evaluaciones de desempeño que queden realmente fijadas para que no estén libremente mejor dicho, que no estén a la libre disposición o valoración de la persona que esté en ese momento, ¿no? Sino que sea una política interna. Obviamente, bueno, celebrar la diversidad y fomentar la conciencia cultural, ¿no? Poder organizar eventos, talleres, actividades de inclusión, de relación, de un poco de que se conozca a la gente, especialmente ahora que muchos también trabajan en remoto, ¿no? Reconocer y recompensar siempre el comportamiento inclusivo, tanto de líderes como de las personas que forman parte de la plantilla general, y medir, evaluar el progreso, ¿no? Que también veremos. Y en el caso ya para terminar, en el caso de que también, como decíamos, la diversidad tiene a muchas características, a muchas variables, pues adaptar el entorno físico virtual, ¿no? Que todos los espacios de trabajo sean accesibles y cómodos para todos los empleados, para las personas con discapacidad, para las personas, las mujeres que están lactantes, para que la tecnología y la herramienta que se utilicen siempre sean inclusivas. Sí, totalmente. Y siguiendo esta parte de análisis cualitativo, cuantitativo, con esta conversación profunda, me gustaría mencionarte otras estadísticas en donde el 13% de las personas se siente más productivo. Esto tiene que ver con un estudio de la Escuela de Negocios SAIL de la Universidad de Oxford, equivaliendo a que al día, 5 horas a la semana, 20 horas al mes, la gente se siente más perteneciente justamente cuando realmente cree que pertenece a la organización, ¿no? Ahora, de igual manera, otro estudio de LinkedIn comenta que el 47% de los profesionales, de los colaboradores que están orgullosos de pertenecer a una cultura positiva, pues realmente sienten esa diferencia. Siguiendo esto, me gustaría poder pasar a cómo pueden las organizaciones evaluar si estas iniciativas pueden tener un impacto significativo en la diversidad y la inclusión dentro de una organización. Es que es información muy valiosa y creo que muy completa para que la gente también tenga una visión un poco general y específica de cómo poder ir implementando estas cuestiones, ¿no? En cuanto a las organizaciones, es importante, decíamos antes, hacer un seguimiento, hacer una evaluación. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no existe. Eso también tú lo sabes, César. Y a las empresas, pues a muchos les gusta esto, es como básico, ¿no? Y además, yo que soy metodóloga y estadística, los números nunca mienten, ¿no? Entonces, es importante como poder implementar estas medidas. ¿Cuáles pueden ser? Encuestas de clima y de clima organizacional y cultura que sean periódicas y en las que obviamente se pregunte sobre esos temas, ¿no? Porque hay a veces escalas de clima que a veces estos temas no se tocan. También me encuentro a veces que son temas delicados, son sensibles, entonces hay veces que las organizaciones no quieren preguntar para no saber o para no, como se dice en España, como para no animar el gallinero, ¿no? O sea, para que tampoco la gente se revuelva. Entonces es importante que haya preguntas donde se aborden temas sobre la percepción de la equidad, la confianza en la organización, la apertura para expresar ideas y preocupaciones y obviamente en relación con la diversidad. Luego se pueden analizar también datos demográficos dentro de la organización para ver y evaluar cómo es la representación, ¿no? De esa parte de la
de la diversidad de la fuerza laboral en diferentes niveles jerárquicos y funciones, ¿no? O si para poder identificar si hay desequilibrios o brechas de diversidad. Entonces ahí se pueden revisar las tasas de contratación, de promoción, retención y rotación de empleados para poder detectar posibles sesgos, ¿no? Porque a lo mejor hay, pues eso, grupos diversos que especialmente se quedan en algunas áreas de la organización y no pueden ascender a otras, etcétera. Luego, establecer KPIs, obviamente indicadores clave de desempeño en este tema, en diversidad e inclusión, específicos y medibles. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, pues porcentaje de empleados de grupos subrepresentados en roles de liderazgo, la participación en programas de capacitación de inclusión, o la reducción de incidentes dentro de la organización en torno a la discriminación y al acoso. Luego, también las organizaciones podrían llevar a cabo auditorías de prácticas de recursos humanos, precisamente para evaluar la inclusividad en los procesos de los recursos humanos de la organización y, participar en iniciativas de inclusión, como decíamos antes, ¿no? Actividades, eventos de concienciación, grupos de afinidad, etcétera, y obtener feedback y testimonios directos de los empleados. Esto, de nuevo, creo que es algo que a lo mejor las organizaciones a veces tienen un poquito de miedo, pero es importante, pues, a lo mejor utilizar entrevistas de salida, focus groups y plataformas anónimas de sugerencias para poder obtener esta retroalimentación directa de precisamente, no solamente de lo que está haciendo la empresa, sino de cómo lo percibe el empleado, ¿no? O todos los miembros. Porque sucede que a veces implementan medidas, pero luego, claro, no funcionan o las personas que al final reciben esas medidas, pues no las consideran adecuadas, no están bien aterrizadas, no son motivantes. Entonces no podemos olvidar a la fuerza laboral, no podemos olvidar a los empleados en esta tarea, ¿no? Hay que implicarles, hay que saber si realmente también incluso lo que estamos haciendo funciona o no, si les motiva o no, si es valioso para ellos o no. Sí, totalmente. Y creo que es muy importante que nuestra audiencia pueda interpretar y poder comunicar el mensaje de cómo poder apoyar, bueno, primero que nada, que conozcan a la organización y de poder generar estos espacios de poder conocer mejor a su población, ¿no? De preguntarles, oye, ¿cómo estás? ¿No? Poder conocer lo que está detrás de sus vidas, ¿no? Y poder generar ese vínculo, esa comunicación para que se puedan sentir más en confianza y poder ser vistos realmente como líderes y no como jefes, ¿no? Ese sería algo que quería comentar. De igual manera, anteriormente comentaste algo acerca de la voz, que es sumamente importante, y me gustaría parafrasear la siguiente nota de Liz Foslien, que menciona que la diversidad es tener un lugar en la mesa, la inclusión es tener una voz, y el sentido de pertenencia es que esa voz sea escuchada. En este caso, los líderes deben de poder conocer primero a su población para que en este caso puedan darles voz y esa voz pueda ser escuchada en la organización. No es fácil, es un proceso que se debe de empezar teniendo conciencia y saber que estos temas son tan relevantes que pueden generar una diferencia en cuanto a motivación, en cuanto a compromiso y que consecuentemente van a tener productividad cada una de las áreas y por supuesto van a encontrar la mejor versión de cada uno de sus colaboradores y consecuentemente todos van a ganar, ¿no? Generando un mejor lugar de trabajo. Tamara, me gustaría que desde tu perspectiva nos puedas decir cómo las organizaciones justamente pueden apoyar a los líderes en todos los niveles para que puedan generar una organización más inclusiva. Antes de responderte a esta pregunta, César, me quiero sumar al comentario que has hecho porque es muy importante, ¿no? Creo que, y lo que decía antes, creo que a veces hay algunos temas que saltan a la palestra de las organizaciones y ellas empiezan a implementarlas como modas, como parte de la responsabilidad social corporativa, pero es importante que realmente la gente entienda qué es, porque efectivamente no es que sienten a la mesa un equipo diverso, sino que obviamente, como decía yo anteriormente, es que realmente les escuchen. Y no significa que se haga todo lo que ellos quieran,
quieran decir, ¿no? El tema es que realmente esas personas sientan que su palabra vale igual que la del resto, ¿no? Porque al final son las mismas. Hace un par de meses estaba haciendo también un análisis de clima, de cultura organizacional en una organización acá en la Ciudad de México y justo era un poco una necesidad que surgió, ¿no? ¿Y cómo hago esto, no? ¿Cómo puedo hacer que realmente todo lo que queremos y que estamos diciendo acá empiece a permear, ¿no? Y yo les decía, conozcan la gente que trabaja para ustedes, ¿no? Con ustedes. No me gusta decir para, sino con ustedes. Conozcan, es como una familia. Tú quieres que tu papá y tu mamá te vean, que tú te sientes parte de ese espacio, que realmente, yo les diría, es importante que también sepan cómo son los perfiles de sus equipos. O sea, por eso ni siquiera tiene que ver ya con temas de raza y demás. Es un tema a veces también de perspectivas, de approach, de generación, de background, ¿no? De cómo las personas a veces tenemos diferentes formas de trabajar, diferentes formas de afrontar los problemas, los retos, y eso es importante, ¿no? Entonces yo les invito a que conozcan a cada uno de sus colaboradores y no que lo hagan como una rutina y como una imposición de, bueno, les voy a preguntar a ver qué tal el día y si tienen algún tipo de problema. Eso no funciona. Realmente es que se interesen y no necesariamente es que le preguntes por su familia, por su mascota. No, es que empieces a observar cómo esa persona es, qué es lo que le motiva, qué es lo que le hace que trabaje más concentrado, qué tipo de tareas les gusta más, dónde es donde más brilla, porque a veces también pasa que no es un problema de los equipos, sino es que nos colocan en el lugar que no es el adecuado, ¿no? Yo me acuerdo en mi última empresa en Madrid que yo sentía justo eso, era como, pues a veces me están pidiendo algo que igual yo no soy tan buena en eso, pero puedo ser súper buena en otra tarea y le costó mucho a mi antiguo jefe como darse cuenta de eso, pero al final llegamos a ese punto, ¿no? Entonces, qué importante es ver eso, ¿no? Las fortalezas, las debilidades y en lugar de castigarlas, el poder utilizarlas para hacerlo de una forma más armónica, ¿no? Entonces, bueno, esto es como en la parte que comentábamos del trabajo real, ¿no? De los líderes. Digo, ahora sí respondo a tu pregunta, César. Sobre las organizaciones de cómo pueden apoyar precisamente a estos líderes para que puedan hacer todo esto que estamos hablando. Bueno, pues de nuevo, capacitación continua en inclusión y diversidad. Obviamente esto es básico. Que haya un modelado de la conducta inclusiva desde la alta dirección, que esto ya lo comentaba antes, ¿no? Que desde la parte más alta haya un compromiso claro y visible con la inclusión, que se permee, ¿no? A los líderes que le siguen que se establezcan objetivos y responsabilidades claras, ¿no? Que los objetivos de desempeño y los criterios de evaluación de los líderes estén claros, que se incluyan metas específicas con la promoción de la diversidad en sus equipos, la participación en iniciativas de inclusión y la creación de este tipo de entorno más inclusivo. Mentoría y coaching, eso pues en casi cualquier área que queramos fomentar dentro de los líderes de nuestra organización es una técnica, una estrategia muy valiosa para precisamente que mentores y coaches experimentados pues puedan dar esa retroalimentación y esa orientación en este camino hacia la mayor inclusividad porque de nuevo implica hacer un cambio de creencias, un cambio de pensamientos, un cambio de comportamientos. Estos cambios no son rápidos, también creo que es importante que lo podamos decir, es un proceso que a veces toma cierto tiempo y hay que, yo creo que garantizar que durante ese proceso el líder esté acompañado con las personas adecuadas, ¿no? Que haya que se faciliten espacios de diálogo abierto, más o menos ya lo he comentado antes, que haya recursos y herramientas prácticas como por ejemplo guías sobre cómo manejar situaciones de discriminación, plantillas de entrevistas de trabajo inclusivas, recursos para mejorar la accesibilidad y la participación de todos los empleados, evaluar y dar retroalimentación regularmente y bueno, también fomentar precisamente la diversidad dentro de ese equipo de líderes, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que complementando con lo que mencionaste, creo que tenemos en nuestras manos, en nuestras voces, en específico tú, Tamara, de poder comentar o de poder compartir los puntos de vista del por qué es tan relevante estos temas en las organizaciones, del por qué mencionarles o repetirles que pues esto es una inversión de alguna manera y que debe de tener un proceso, que no van a haber cambios de la noche a la mañana y de que esto en México y en el mundo
realmente es algo que apenas está comenzando y que en muchas ocasiones pues dejan de invertir o realmente no le dan el enfoque apropiado para poder continuar los proyectos y creen que no funcionan o no son, más bien no son funcionales, pero es porque pues realmente no se recibe el apoyo de los líderes y pues de esa manera pues no va a funcionar, ¿no? La Exacto. realidad es que desde que solo el 50% de las empresas realizan la NOM 035 y solo el 4% le da un enfoque personalizado al tema psicológico, desde ahí pues creo que vamos contracorriente y pues bueno, es complejo y podríamos pasarnos todo el día hablando de estos temas, pero la realidad es poder mencionarles a toda la gente que nos escucha desde las trincheras de líderes, que pongan su granito de arena, que es importante y que todo empieza pues desde abajo y que es un proceso, ¿no? Como así lo es un proyecto de vida, de igual manera es esto y que puedan creer en eso, ¿no? Yo me quedaría con eso, que crean en los proyectos de bienestar, de poder generar esta inclusividad dentro de la organización y que lo van a ver reflejado en el corto, mediano y largo plazo, pero que crean. Eso sería como mi mensaje hacia ellos y también retarlos, ¿no? De hacer cosas diferentes, de no solo dar beneficios a sus colaboradores y decir, no, pues ya cumplí, tengo un beneficio Exacto. más. Pero la realidad es que, pues, en muchas ocasiones ni conocen a sus colaboradores, ¿no? Les pueden dar beneficios de gimnasios, de, este, de los supers, de, no sé, de convenios de Palacio de Hierro, de diferentes tiendas, pero la realidad es que no los conocen, quizás su población es totalmente diferente y sean felices con eventos de integración con las familias, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O por poner un caso particular. Entonces, yo los invitaría y los retaría a hacer cosas diferentes y poder abrirse a diferentes entrenamientos, capacitaciones y que puedan pues encontrar aliados, socios que los puedan apoyar. Yo finalizaría con eso. No sé si tú quieres comentar algo antes de pasar a concluir este episodio. Sí, gracias, César. Es que te escucho y es muy importante eso, ¿no? Justo lo que, por ejemplo, de los beneficios. A veces las empresas se quedan como en esa parte que es como la parte de arriba de la pirámide, pero al final a veces lo que necesita un colaborador es algo tan sencillo y tan gratuito como que su líder le vea, le respete y le motive a que aporte su talento, sus ideas, su perspectiva. Y eso es tan fácil, tan potente y tan gratis que ese es el principio, ¿no? El otro está fenomenal, pero si eso no está, al final da igual lo que hagamos, ¿no? O sea, podemos adornar y poner muchos lacitos a todo, pero al final no va a ser así. Y lado lo que dices de, creo que sí, también hay una parte de creatividad. Ya me encanta como que también las empresas sean, ¿no? Creativas en este tipo de medidas. Pero como decías tú, que no solamente crean en en el proceso, sino que también confíen en que a veces no es inmediato porque genera, o sea, involucra un cambio de creencias, ¿no? Un cambio cognitivo severo en las personas que quieren empezar a implementar esto. Y eso a veces toma tiempo. Entonces también que si no empiezan a ver resultados en el corto plazo, es que es normal y que no se desanimen y continúen hasta que sigan implementando esas medidas, que den un poco más de tiempo para que en realidad van a observar que ahí sí que lo van a encontrar en los datos, ¿no? Entonces que no se pongan objetivos muy cortoplacistas y que asuman que obviamente un cambio real, estamos hablando de nuevo real de la cultura organizacional a nivel de diversidad e inclusión, trae consigo cambios en las personas, en las mentalidades de las personas, en el comportamiento de las personas y eso requiere también tiempo. Entonces digamos que no afloja la organización en ese objetivo. Sí, totalmente, totalmente. Y a ti agradecerte, Gracias. digo, más que nada por aceptar la invitación, esta conversación, pero también porque haces una gran diferencia
de poder dar el mensaje a las organizaciones en el día a día, y eso es algo muy importante porque tratamos de mejorar nuestra sociedad, no nada más en México, sino a nivel global, y creo que pones tu granito de arena en este esquema, por así llamarlo, y bueno, por eso te agradezco tu aportación también. Gracias, César. Gracias a vosotros por la oportunidad y por este ratito aquí de echar el chal de cosas tan relevantes y tan importantes. Y sí, pues ojalá que, pues si todos vamos poniendo un granito de arena, pues igual vamos generando ese gran cambio. Súper. Pues bueno, antes de terminar, quiero aprovechar esta oportunidad para decir que WPO Workplace Options ofrece apoyo integral para el bienestar de los colaboradores y sus familias. Para más información, envíenos un correo electrónico a service@workplaceoptions.com o visite www.workplaceoptions.com.mx. Estos datos de contacto también se publicarán en la página del podcast. Hasta la próxima y muchas gracias a todos los oyentes.